Hola, ¿cómo están? Continuando las clases, vamos a desarrollar el día de hoy el boletín número 13, correspondiente al curso de biología. El profesor que le habla es el profesor Juan Mendoza. El tema a desarrollar el día de hoy es el tema de genética, para lo cual ya hemos hecho, como la vez pasada hemos trabajado, hemos hecho un material. El material seguro ya está colgado en la página donde vas a poder escuchar la clase, de modo que lo puedas tener a la mano. Cuando hablamos nosotros de genética, tenemos que entender que la genética es la ciencia que estudia la herencia. La genética no estudia los genes, la genética estudia la herencia. Si me preguntara en el examen ciencia que estudia un gen, la clave sería biología molecular. La biología molecular estudia los genes. La genética estudia la herencia. El padre de la genética es Gregor Mendel. Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia, por eso se le considera como el padre de la genética. También tienes que entender, con un dato de examen, Mendel, en los tiempos de Mendel no se sabía de mitosis, no se sabía de meiosis, peor, no se sabía nada del ADN. Pero a pesar de eso, Mendel vaticinó, se puede decir que Mendel fue un visionario de lo que podía venir a continuación con el tema de la investigación, pero nunca conoció el ADN, por eso Mendel lo llama factor. Después fue llamado gen. Ojo, recuerda que gen lo acuña Johansen, mientras que Mendel denomina a lo que Johansen mencionó gen, él le denomina factor. Ojo, muy importante. Vamos a hacer unos conceptos previos del tema. Cuando hablamos nosotros de genética, vamos a hablar de los cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Son cromosomas morfológicamente y genéticamente similares. Lo curioso de los cromosomas homólogos es que uno es de papá y el otro es de mamá. En estos cromosomas homólogos nosotros vamos a encontrar a la unidad de la información genética. Esa unidad de información hereditaria se llama gen. Molecularmente, un gen es un segmento, un pedazo, un trozo de ADN. Pero este gen, como es materia, ocupa un lugar en el espacio. Y el lugar donde está ubicado un gen se denomina locus. Pero no solamente hay un gen en el organismo. Encontramos varios genes. Significa que vamos a encontrar varios locus. Se puede decir, el conjunto de locus tiene un nombre, una denominación que se denomina loci. Entonces hasta acá estamos repasando algunas terminologías genéticas. Recuerda que el gen, que es la unidad de información hereditaria, me va a codificar un péptido, me va a codificar una proteína. Ahora, esa proteína me va a dar un carácter, una característica. Entiende algo, estos genes que están localizados en el mismo locus, o sea, en el mismo lugar, en los cromosomas homólogos, me determinan el mismo carácter. Entiende, estos genes que están localizados en el mismo locus no son iguales, pueden ser diferentes, por eso yo pongo gen 1, gen 2, pero eso sí, determinan el mismo carácter. Profe, ¿qué es un carácter? Es un rasgo fisiológico biológico. ¿Qué cosa significa? Quiero que observes acá con esto. Si papá es de color negrito, ojo, a ese gen yo lo voy a llamar gen dominante. Entonces lo voy a graficar con una letra de color mayúscula. ¿Qué pasa si mamá es de color blanquito? O sea, si mi papá es negrito dominante, mi mamá blanquita recesiva. No son los mismos genes. Pero estos genes que están localizados en el mismo locus, en los cromosomas homólogos, me determinan la misma característica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del color de piel. Profe, otro ejemplo. Mira el gen B. El gen B determina el color de ojos. Papá tiene ojos café, dominante. Mamá tiene ojos azules, recesivos. Son diferentes genes, pero están ubicados en el mismo locus, en el mismo lugar. Por ende, me codifica la misma característica. ¿De qué estamos hablando? Del color de ojos. Entiende,
Mendel habló de herencia monogénica. ¿Qué cosa quiere decir? Para Mendel las características solamente estaban dominadas por un par de factores, un par de genes. Pero lo que sabemos hoy en día es que muchas características humanas no está codificado por un par de genes, sino está codificado por varios pares de genes. Y eso se le llama herencia poligénica. Un ejemplo de ellos, el llamado color de la piel. Profesor, entonces, ¿cómo se llaman esos genes que me codifican la misma característica? Esos genes se denominan alelos. Estos genes que tú ves, el alelo dominante siempre se va a poner de letra mayúscula y el alelo recesivo. Los alelos, ¿qué cosa codifican? La misma característica. ¿Dónde están ubicados? En el mismo locus. ¿Correcto? ¿Conforme? Sigamos por acá. Cuando hablamos nosotros de terminología genética, vamos a hablar de genotipo y fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Es la constitución genética del individuo. ¿Qué cosa quiere decir? Es su característica genética. Mendel lo puso un nombre. Si tiene dos alelos dominantes, se llamará raza pura dominante. Eso lo puso Mendel. Pero después lo codificamos de otro nombre. ¿Cómo le llamamos? Homocigote dominante. ¿Qué cosa quiere decir? Que raza pura dominante y el homocigote dominante es lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo un alelo dominante o un alelo recesivo? Entonces estoy hablando de un híbrido, según Mendel. Hoy en día, un heterocigote. O sea, un heterocigote o híbrido es lo mismo. ¿Qué pasa si ambos alelos son recesivos? Estamos hablando de una raza pura recesiva o un homocigote recesivo. Cuando hablamos de homocigote o raza pura, heterocigote o híbrido, estamos hablando de genotipo, constitución genética del individuo. Cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de la expresión del genotipo, o sea, en simples palabras, lo que se ve, el rasgo, la característica. Por eso cuando hablamos de genotipo vamos a encontrar un carácter dominante, el que se manifiesta, y un carácter recesivo, que si yo lo encuentro al costado de un carácter dominante, siempre el dominante se puede decir, va a sobresalir, va a salir. O sea, ¿por qué se llama carácter dominante? Porque cuando yo tengo un gen dominante y un gen recesivo, el que se expresa siempre es el gen dominante. ¿Ok? Profe, pregunta de examen. ¿Quién tiene un carácter dominante? El que tiene un carácter dominante son dos tipos de opciones. Un carácter dominante puede ser un homocigote dominante o puede ser un heterocigoto. Entonces, ¿qué cosa significa? Si en un problema me dicen que tiene una característica dominante, un ejemplo, como los ojos café, yo no puedo decir que es un homocigote dominante o es un heterocigoto, si el problema no me especifica. Pero sí puedo llegar a la conclusión, si me está hablando de ojos café, entonces tengo dos opciones. Tengo una opción que sea un ojo café homocigoto dominante o un ojo café heterocigoto. Lo que sí no hay doble opción son los caracteres recesivos. Si me mencionan Juana tiene ojos azules, no hay otra. Va a ser un homocigote recesivo. Y si es un homocigote recesivo, ¿cómo se grafica? A chiquita, A chiquita. Entiende, si me hablamos de un carácter dominante, puede haber dos opciones. Si hablamos de un carácter recesivo, solamente hay una sola opción, como el homocigote recesivo. Profesor, pero el fenotipo va a depender mucho ¿de qué? De la interacción del medio ambiente. Más que obvio. Cuando hablamos nosotros de fenotipo, estamos hablando de que este fenotipo es la expresión del genotipo más las influencias medioambientales que puede haber. Ojo, y ese sí un dato de examen, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Cuando hablamos nosotros de herencia mendeliana propiamente dicha, vamos a hablar de las llamadas leyes de Mendel. Lo que yo tengo que saber es que Mendel estudió, ¿qué cosa? Un guisante, una arveja, un chícharo, denominado Pisum sativum. El Pisum sativum es una legumbre que tiene unas características importantes. ¿Por qué? Porque sus características, como indica acá, son
contrastantes, o sea, se ven a simple vista. Profesor, ¿qué tengo que saber yo para el examen? Tú tienes que saber para el examen las características dominantes y recesivas que Gregorio Mendel vio en el prisonsativo. Y te he puesto un cuadrito de resumen. De la semilla se observó dos características, el color y la textura. Color dominante, amarillo. Recesivo, verde. Textura, dominante, liso. Recesivo, rugoso. De la vaina se observó dos características, color dominante, verde. Entiende, ¿ah? Una cosa es que me pregunten en el examen de semilla, otra cosa es de vaina. Y si tú miras el cuadradito, acá los colores se cruzan. En la vaina el verde va a ser dominante y el amarillo va a ser ¿qué cosa? Recesivo. Lo que se conserva es la textura. Vaina lisa dominante, vaina rugosa recesiva. De la flor se observó dos características. El color dominante púrpura, recesivo blanca. Profesor, disposición de la flor. Si las flores terminan al costado del tallo, o sea, axialmente, por eso se llama axiales, es un alelo dominante. Si las flores terminan en la punta del tallito, o sea, terminales, es recesivo. El tamaño del tallo, tengo un tema lógico, creo que el alto va a ser dominante sobre el tallo bajo. ¿Qué es lo que hizo Gregorio Mendel? Gregorio Mendel hizo experimentos, para los cuales vamos a describir los experimentos que hizo Gregorio Mendel. Ley de la segregación, que en el libro de Seprevi figura como segundo experimento, porque el primer experimento para el libro de Seprevi es el llamado, ¿qué cosa? Principio de la uniformidad. Ojo, el principio de la uniformidad lo vamos a explicar ahora. En el libro de Seprevi figura como su primer experimento, segundo experimento, la ley de la segregación o primera ley. ¿Qué dice la ley de la segregación? Dice: durante la formación de los gametos en la meiosis, los genes se separan o se segregan de modo que los gametos solo llevan a uno de ellos. A ver, observo. Yo tengo los progenitores y me doy cuenta que este alelo se separa. Se separa y este alelo va. ¿A dónde? Al gameto. Lo mismo de acá, se segrega, se separa el gen y se va al gameto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es todos los posibles cruces que existen. Como yo solamente tengo un tipo de óvulo, coloco acá. Como solamente tengo un tipo de espermatozoide, coloco acá. ¿Y qué voy a hallar? La primera generación filial. Si yo observo esto y yo miro el resultado, me doy cuenta que todos son iguales. Acá viene el principio de la uniformidad, que me dice que si yo cruzo líneas puras, uno dominante y uno recesivo, el producto me van a salir todos iguales. Principio de la uniformidad, con el carácter dominante. Y eso es lo que se explica acá. Por eso en la F1 no te hagas problemas. Si tú cruzas un homocigote dominante con un homocigote recesivo, 100% te van a salir monohíbridos. Monohíbridos, sí. También lo puedes denominar híbrido o 100% heterocigotes. Y la proporción fenotípica, o sea, en la característica, 100% son de carácter dominante. Ese es regalado. O sea, si yo cruzo un homocigote dominante con un homocigote recesivo, todos me salen carácter dominante. ¿Qué hizo Gregorio Mendel? Gregorio Mendel agarró los hijos. Sí, agarró a la F1, que era heterocigote, y hizo un segundo cruce. Por eso se le llama el cruce de monohíbridos, o el cruce de híbridos, o el cruce de heterocigotes. Cuando yo cruzo heterocigotes, ahora sí, voy a tener, aplicando principio de la segregación, dos alelos diferentes producto de este genotipo. Dos alelos diferentes, dos diferentes. F2 ya no es F1, es la segunda generación filial. Y voy a obtener este siguiente cuadro, donde yo observo genotípicamente que un cuadradito es homocigote dominante, 25%. Dos cuadraditos son heterocigotes, 50%. Un cuadradito es homocigote recesivo,
25%. Ya tengo mi proporción genotípica. Vamos a mi proporción fenotípica. Yo observo que 3 de ellos tienen el alelo dominante, o sea, carácter dominante, 75%. Y uno de ellos el carácter recesivo, 25%. Entonces, si a mí me preguntan en el examen, del cruce de híbridos, ¿cuántos son híbridos? Pichanga, 1, 2, híbridos, 50%. Si me preguntan del cruce de híbridos, ¿cuántos presentan el carácter recesivo? Pichanga, solamente uno, 25%. Pregunta de examen. ¿Dos papás dominantes pueden tener un hijo recesivo? Verdadero. ¿Cuándo? Cuando los papás son heterocigotos. Tú jamás vas a tener un hijo recesivo si un papá no tiene el alelo recesivo y el otro papá el alelo recesivo. Recuerda que los alelos recesivos tienen que estar en los padres para que mi hijo me salga recesivo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pregunta de examen, ¿qué es un cruce de prueba? El cruce de prueba se hace para saber qué genotipo tiene el fenotipo dominante. ¿Te recuerdas? El fenotipo dominante podía tener dos genotipos. Podía ser ¿qué cosa? Un homocigoto dominante o un ¿qué? Heterocigoto. ¿Cómo yo sé si es homocigoto o heterocigoto? Hago un cruce de prueba. Cruzo al del fenotipo dominante ¿con quién? Con un homocigoto recesivo. Yo lo cruzo. Y si en la descendencia yo observo, ¿qué cosa? Carácter recesivo, entonces este fenotipo dominante será un heterocigoto. Si en la descendencia se observa un carácter recesivo, será un heterocigoto. Profe, y si en la descendencia no se observa un carácter recesivo, acá está pues. Si en la descendencia no se observa ni un carácter recesivo, todos son caracteres dominantes, ¿cómo es el fenotipo? ¿Cómo es el genotipo? Homocigote dominante. Este genotipo del fenotipo dominante. ¿Correcto? Muy bien. Hasta acá hemos hecho la primera, se puede decir, parte de la clase. Vamos a resolver unas preguntitas del boletín que tú tienes. ¿Conforme? Muy bien. Agarra ahora tu boletín. Nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 12. La pregunta número 12 dice: el albinismo en el ser humano se debe a un gen recesivo. Me está dando el dato. El ser albino es recesivo. Significa si yo soy albino, tengo que ser así. No hay otra opción. Porque me está diciendo que es un gen recesivo. Para yo ser albino, tengo que tener ambos genes recesivos. Ya te dije, un carácter recesivo solamente puede ser homocigote recesivo, punto. Profe, si albino es así, entonces un normal es dominante. O sea, tengo dos opciones de normales. Primera opción de un paciente normal es que sea un homocigote dominante. O segunda opción de un paciente normal es que sea, ¿qué cosa? Heterocigote. Profe, ¿qué paciente normal? Espera, hay que seguir con el problema. Un varón normal, no sé si es homocigote o es heterocigote, no lo sé, sigo. Se casó con una mujer albina, ¿ya? El primer hijo que tuvieron era albino. Pregunta, si la esposa es ella, ¿con qué caso de papá o de esposo puede tener un hijo albino? Recuerda, para que el hijo sea albino tiene que tener A chiquita y A chiquita. Significa, mamá ya tiene la chiquita. ¿Quién debe tener a la chiquita? Papá, pues. Entonces papá no puede ser un homocigote dominante. Papá, ¿qué cosa tiene que ser? Un heterocigote. Acá está. Entonces el problema me dice que papá es un heterocigote. Ya tengo el cuadradito. Lo único que hago es cruzo. Y ya lo hemos cruzado. Hemos hecho el cruce de un papá heterocigote y una mujer albina. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo hijo también sea albino? Voy acá. Probabilidad que los hijos sean albinos, 2 de 4. Si es 2 de 4, en porcentaje, ¿cuánto será?
50%. Y esa es la clave de la pregunta número 12. Muy bien, vamos a desarrollar ahora la segunda parte que corresponde a lo que es genética. En esta segunda parte vamos a hablar de la segunda ley de Mendel o el tercer experimento de Mendel según el libro de Seprevi y un poco de herencia postmendeliana. Cuando hablamos de la segunda ley de Mendel o la ley de la distribución independiente, esto se da cuando ya se habla de dos o más características. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando se estudia dos o más características, se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente de la segregación de otro par de alelos para otro carácter. En castellano, tú puedes tener muchas características, pero cada alelo se separa independientemente del otro. Vamos a hacer el cruce que hizo Mendel. Los progenitores, homocigote dominante para ambas características, homocigote recesivo para ambas. ¿Qué es lo que se hace? Todos los posibles gametos que puedan tener. Yo tengo un alelo dominante acá, un alelo dominante, un solo gameto. Alelo recesivo, un solo gameto. Cruzo, este es F1, ¿ah? Estoy cruzando para hallar F1 aplicando principio de la uniformidad. ¿Qué principio de la uniformidad? Todos salen iguales. ¿Cómo que todos, profe? 100% de híbridos. Todos me salen de híbridos. Un híbrido. Heterocigote. ¿Qué cosa quiere decir? Dobles heterocigotes. ¿Qué más? Proporción fenotípica. 100% dominante para la primera característica y dominante para la segunda característica. O sea, dominante con fenotipo dominante para ambas características. Pero ojo, no solamente se hizo el primer cruce. Recuerda que se hizo también el segundo cruce. Y el segundo cruce siempre va a ser ¿qué? 2F1. ¿Cómo era el F1? 100% de híbridos. O sea, voy a cruzar acá un híbrido con otro híbrido. Pero ahora acá es algo interesante. ¿Por qué? Porque voy a poner todos los posibles gametos que existan de este genotipo. ¿Cómo se hace? Primer alelo A mayúscula con B mayúscula. Ahí está. A mayúscula con B minúscula. Acá está. A minúscula con B mayúscula. Ahí está. A minúscula con B minúscula. Acá está. Espermatozoides ya están. Óvulos, lo mismo. Ya tengo 4 y 4. ¿Qué voy a hallar? La segunda generación filial. 4 por 4, una tabla de 16 posibilidades. Ahora, lógico, esto no vas a hacer en el examen. Resumen del caso. Todo lo que es celeste son homocigotes para ambas características. Todo lo que es de verde son dihíbridos. Y lo que ves de color crema, homocigotes para una característica y heterocigotes para la otra. Lo vamos a agrupar así. ¿Ok? Profesor, quiero un resumen de cuadradito. Acá está, porque me cae simpático. El resumen es lo siguiente. Si tú ves un homo y un homo, solamente va a haber uno. O sea, ponme cualquier combinación de homo y homo. Homo dominante con homo dominante, 1. Homo dominante con homo recesivo, 1. Homo recesivo con homo dominante, 1. Ambos homos recesivos, 1. No hay otra. Si tú ves homo-homo, hay uno. Si tú ves un homo hetero, hetero-homo, viceversa. O sea, homo-hetero, hay 2. Hetero-homo, 2. Hetero-homo, 2. Homo-hetero, 2. Ojo, el homo puede ser dominante o recesivo. El tema es en general. Tú ves un homo dominante o recesivo con un hetero, va a haber 2. Si tú ves un hetero y hetero, hay 4. Por eso estos son los llamados dihíbridos. Los dihíbridos, por eso pregunta de examen. Del cruce de dihíbridos, ¿cuántos son dihíbridos o dobles heterocigotes? 4. Pues. Esa es la clave. Profesor, me preguntaron, proporción genotípica de la F2 en la segunda ley de Mendel. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4. Esa es la clave. Proporción genotípica. Profe, ¿y el fenotipo? Regaladazo. Te pongo este cuadrado. ¿Cuántos de los 16 tienen dominante para la primera característica y dominante para la segunda característica? ¿Cuántos? 9.
¿Cuántos son dominantes para la primera característica y recesivos para la segunda? 3. ¿Cuántos son recesivos para la primera y dominantes para la segunda? 3. ¿Cuántos son recesivos para la primera y recesivos para la segunda? 1. Profesor, si me preguntan proporción fenotípica, no te hagas bolas. 9, 3, 3, 1. Así de sencillo. Profesor, o sea, dominante, dominante, 9. Dominante, recesivo, 3. Recesivo, dominante, 3. Recesivo, recesivo, 1. Vamos a hacer un problemita para que lo puedas captar y ver con detenimiento esto. Muy bien. Hacemos un problema. Problema número 6. Dice lo siguiente. En ciertas plantas el fruto amarillo es dominante sobre rojo. Ya, ahí va una característica. La forma esférica dominante sobre alargada. Bingo. Hay dos características. Hay dos características, no en la primera ley, en la segunda ley. Estamos hablando de características. Hay dos. Ya estaba acá. Se cruzan plantas dihíbridas. Bingo. Si te dicen dihíbridas, significa que yo puedo aplicar el cuadradito que yo te he mencionado anteriormente. Recuerda que esos cuadraditos de resumen se da si estás haciendo un cruce de dihíbridos. Si estás haciendo un cruce de dihíbridos, se puede dar ese cuadradito. Entonces, recuerdo mi cuadradito acá. ¿Cómo era? Dominante, dominante 9, dominante recesivo 3, recesivo dominante 3, recesivo recesivo 1. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad que la descendencia presente fruto amarillo? Voy a chequear que es un fruto amarillo. La planta fruto amarillo es dominante, ya, dominante, amarillo dominante. Forma alargada. La forma esférica es dominante en la alargada. Si la forma esférica es dominante en la alargada, ¿qué cosa es? Recesiva. Entonces me está hablando de un dominante recesivo. Y si es un dominante recesivo, primera característica dominante, segunda recesiva, ¿cuántos hay? 3. ¿Cuántos cruces había? 4 por 4. ¿Cuántos cruces 6? 16. Clave 3/16. Sencillo, regaladazo. Y ni siquiera hicimos cuadrado. Pregunta número 7. Dice, una planta de flor púrpura y tallo alto, heterocigota para ambas características. Ya, un dihíbrido. Se cruza con una planta recesiva para ambas características. Acá no me puedes aplicar el cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado se aplica cuando el cruce son con ambos dihíbridos. Acá voy a cruzar un dihíbrido, acá está, un dihíbrido con una planta recesiva para ambas características. Acá está, planta recesiva para ambas características. Ya, ¿qué tengo que hacer? Hacer el cruce normal. Pero te recuerdas, te lo dije. Separamos los gametos, ya está separado los gametos del dihíbrido acá arriba. Acá al costadito los gametos del homocigote recesivo para ambas características. Oye, pero si te das cuenta, todos son iguales. Entonces, ¿para qué vamos a llenar todo el cuadro? Solamente llenemos lo que nos importa. A ver, te pongo el ejemplo. Si me sale el celestito, entonces diré que es un cuarto, 25%. Si me sale el celestito y el crema, ambos 50%. Si me salen todos, un 100%. Si me salen tres, un 75%. Mira qué sencillo. ¿Qué te me están pidiendo? ¿Qué probabilidad tiene la descendencia de ser doble recesiva? Acá no es doble recesiva, no es doble recesiva, tampoco. Acá es. Bingo. Doble recesivo. Probabilidad 1. Un cuadrado de 4. 25%. Y esa es la clave del problema número 7. ¿Te gustó? Sencillo, recontra fácil. A continuación vamos a hablar de genética post-mendeliana. La genética post-mendeliana lo vamos a agrupar en 3. Codominancia, dominancia incompleta, herencia sanguínea. Vamos a hablar primero de codominancia y dominancia incompleta. ¿Qué es codominancia? Los dos alelos se expresan completamente en heterocigosis. Hay que entender esto. Que la codominancia y la dominancia incompleta se va a expresar cuando hay híbridos, cuando hay heterocigotos. En codominancia me dice que ambos alelos se expresan, por eso el híbrido es un mosaico tipo manchado. Mientras que en dominancia incompleta, ¿qué cosa? No hay, dice, cuando ninguno de los alelos participantes oculta totalmente al otro. O sea, en castellano, el híbrido presenta un fenotipo intermedio. O sea, en la dominancia incompleta no hay uno que domina totalmente. Por eso se llama dominancia incompleta. Profe, quiero poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Genes. FR. Lo estoy poniendo así porque es una herencia postmendeliana, ¿correcto?
F de flor, R de rojo, F de flor, B de blanco, gen rojo. Si la flor tiene dos genes rojos, obvio, pues será flor roja. En el otro caso también será flor roja. Si tengo dos genes blancos, flor blanca. Profe, pero son lo mismo. Pero espera, yo te he dicho que esto se manifiesta ¿dónde? En heterocigosis, en heterocigotos. Entonces, en un heterocigote, acá viene el tema. Si hablamos de codominancia, es que ambos expresan heterocigosis tipo mosaico manchado. O sea, será una flor roja con manchas blancas. Esa es una codominancia. Profe, en caso de dominancia incompleta, ni rojo ni blanco. Fenotipo intermedio, flor rosada. O sea, si en un problema tú miras rosado, es dominancia incompleta. Si en un problema tú miras rojo y blanco, es codominancia. Vamos a ver un poquito del sistema ABO. Yo tengo grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Profe, ¿pero por qué AB? Se expresa el A y se expresa el B. Si se expresa el A y se expresa el B, ¿qué tipo será? ¿Codominancia o dominancia incompleta? Codominancia, pues, porque ambos se expresan. Por eso, pregunta de examen, un ejemplo de codominancia es el grupo AB del sistema ABO. ¿Ya? Entonces ya sabemos un poquito de esta teoría. Vamos a resolver ahora los problemas. A continuación vamos a resolver un problemita sobre herencia intermedia. Me menciona acá 9. En la herencia intermedia el fenotipo flor blanca tiene una probabilidad de en el cruce de. Bacán. Mira, me están diciendo acá el cruce de CR, CB, CR, CB. Entonces yo estoy entendiendo que me están hablando de una flor rosada. ¿Te recuerdas? Herencia intermedia, flor rosada. Ya no lo colocan la F como te he puesto en la teoría. Lo están colocando C de color. Bueno, cada problema, cada autor de un problema lo puede colocar cualquier letra. Entonces voy a cruzar una flor rosada con una flor rosada. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo que en la primera ley de Mendel. Lo ponemos los alelos en cada uno de los cuadraditos y comenzamos a cruzar. Cosa curiosa, primer cruce R con R. ¿Qué color? Rojo. Segundo cruce R con B. ¿Color? No me digas rojo y blanco, no es rojo y blanco, no es codominancia, esta es herencia intermedia, rosado. RB, rosado. ¿Cuántos rosados tengo? 2. ¿Qué porcentaje será? 50%. ¿Qué proporción? 2 de 4. ¿Cuántos rojos tengo? 1. 1 de 4, 25%. ¿Qué dice? CBB, ahí está, BB, blanco. ¿Cuántos blancos tengo? 1 de 4, un cuarto. 1, 25%. ¿Qué me dice? En la herencia intermedia el fenotipo flor blanca tiene una probabilidad de un cuarto. Y esa es la clave del problema número 9. Continuamos hablando de teoría genética. A continuación vamos a hablar un poquito de herencia sanguínea. Herencia sanguínea, primer dato, es que el sistema ABO no tiene dos alelos como generalmente ocurren en algunas características. El sistema ABO va a tener un alelo IA, un alelo IB y un alelo I chiquita. O sea, tiene más alelos. Por eso se le llama alelos múltiples. Pregunta de examen. Un ejemplo de alelos múltiples es el llamado sistema ABO. ¿Cuándo es alelos múltiples? Cuando existen 2 o 3 alelos por cada carácter o característica. Pero cuando hablamos de herencia sanguínea no solamente hablamos del sistema ABO, sino también del sistema RH. Cuando hablamos del sistema ABO tenemos grupos sanguíneos A, B, AB y O. Sistema RH, RH positivo, RH negativo. Profesor, ¿qué grupo sanguíneo soy? La mezcla de ambos. Un ejemplo, tu profesor es el grupo O, RH positivo. Tu seguro puede ser A, RH positivo, B, RH negativo, cualquier tipo de las combinaciones. Lo que me importa ahora en la clase es hacer herencia. Si me preguntan, se cruza un paciente del grupo A. Estoy cruzando un paciente de grupo A. Entonces hay dos opciones, que puede ser un A homocigoto o un A heterocigoto. Lo mismo pasa si es de grupo B. B homocigoto, B heterocigoto. Profe, si es un AB, no pues, es IA y B. No hay, ¿qué cosa? Otra opción del grupo AB. Si me dicen AB, no hay otra opción, es IA y B, punto, se acabó. Y si me dicen del grupo O, no hay otra opción, el O es recesivo, ambos sí son chiquitas.
Ambos sí son chiquitas en los problemas de genética. Dato de examen. El grupo O, también conocido como donador universal. El grupo AB, conocido como receptor universal. Eso ha sido pregunta de examen. Profesor, si hablamos del sistema RH, el sistema RH es como la primera ley de Mendel, sencillo. El RH positivo, que es dominante, puede haber un dominante homocigoto, dominante heterocigoto. Tú tienes que leer bien el problema de qué dominante te está hablando, si es homocigoto o heterocigoto. O si te preguntan de RH negativo, no hay otra opción, es un homocigote recesivo. Un datito del examen: la incompatibilidad sanguínea entre la mamá RH negativa y el bebé RH positivo, esto se denomina eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal es una anemia hemolítica en el feto o en el neonato, causada por la transmisión transplacentaria de anticuerpos maternos contra los eritrocitos, glóbulos rojos del pequeño bebé. Eso se da por incompatibilidad sanguínea. Hasta acá hemos hecho la parte teórica de genética en lo que corresponde a herencia postmendeliana. Vamos a hacer algunos problemitas de herencia sanguínea, ¿ok? A continuación, el primer problema número 15, dice: una persona del grupo O se casa con una persona del grupo AB. Profesor, me está diciendo persona del grupo O. Inmediatamente yo pongo los genes, ya sabes que un grupo O es homocigoto recesivo. Se casa con un AB, no hay otra opción, un AB es un IA, es un IB, eso ya lo hemos hecho en el cuadro anterior. Ya tengo los genotipos, entonces ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer el cruce, como la primera ley de Mendel. Lo separo IA y B, y chiquita. Cuando yo hago el cruce respectivo, analizo. IA con I chiquita, ¿qué grupo será? A. ¿A qué? Heterocigote. IA con I chiquita, ¿qué grupo será? A, heterocigote. O sea, ¿cuántos hijos de grupo A tengo? 2. ¿2 de cuánto? 2 de 4. 50% me va a salir de grupo A. Profe, B con I chiquita, B heterocigote. B con I chiquita, B heterocigote. ¿Cuántos hijos de grupo B tengo? 50%. ¿Cuántos hijos de grupo A? 50%. ¿Qué me dice acá? ¿Cuál es la probabilidad que tengo un descendiente del grupo AB? 0%. Pues no hay ninguno que salga del grupo AB. Eso lo estamos haciendo en el cuadradito. Siguiente pregunta de herencia sanguínea. Dice: dado el matrimonio de Carlos y Elena, donde Carlos es del grupo sanguíneo AB, no hay otra opción. Ahí está Carlos, AB, no hay otra opción. Y Elena es heterocigota para el grupo sanguíneo A. Acá está, heterocigote para el grupo sanguíneo A. Ya está. Yo ya tengo uno y el otro. ¿Qué hago? Separo acá IA y B. Separo acá IA y chiquita. Ya lo separé. ¿Qué hago? Cruce. Primer hijo, A homocigoto. B con A. Segundo hijo, AB. AB. Acá, A con I chiquita. Segundo hijo, A. Oye, mira qué curioso. Tengo un A homocigoto y un A heterocigoto. ¿Cuántos hijos de grupo A tengo? 2. ¿2 de cuántos? 2 de 4. Mitad, un medio. O puede ser también 50%. Sigo. B con I chiquita. B heterocigoto. Profe, ¿cuántos del grupo B tengo? 1, un cuarto, 25%. ¿Cuántos del grupo AB? 1, un cuarto, 25%. ¿Cuánto del grupo A? 2 cuartos, un medio, 50%. ¿Qué dice? Determina la probabilidad que tengo un hijo del grupo A, un medio. Cuando hablamos de genética del sexo, estamos hablando netamente de las enfermedades relacionadas al cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Qué cosa tenemos que considerar en ambos? Primero tenemos que considerar que de los 46 cromosomas que nosotros tenemos, 2 cromosomas van a ser sexuales, X y Y, y los 44 restantes van a ser los llamados cromosomas somáticos, o también conocidos como autosomas. No vamos a enfrascar en estos 2 cromosomas sexuales alosomas o gonosomas. Cuando hablamos nosotros netamente de la herencia de enfermedades relacionadas a estos 2 cromosomas, vamos a tener 3 grupos importantes. Herencia parcialmente ligada al sexo. ¿Qué cosa quiere decir? Son enfermedades que están localizados en la región. Mira acá, esto y esto. Están localizados
en el segmento homólogo o región homóloga de estos cromosomas. Estos genes localizados en el segmento homólogo de ambos cromosomas sexuales me pueden transmitir ¿qué cosa? Dos enfermedades. Una ceguera para los colores, retinitis pigmentosa. Pero ¿qué pasa si los genes están localizados no en el segmento homólogo, sino en el segmento diferencial del cromosoma Y? Estamos hablando de herencia restricta al sexo. Ojo, estos genes tienen un nombre, son los llamados genes holándricos. Y ojo, solo va a afectar a varones, lógico, porque el varón es el que tiene el Y. O sea, no hay mujer que va a tener, ¿qué cosa? Estas enfermedades, hipertricosis auricular o síndrome de solo la célula de Sertoli. Eso lo sufre, ¿qué cosa? El varón. Hipertricosis auricular, hipermuchotricosis, pelo auricular, oído, abundante pelo en el oído. Eso solamente en el varón. Profesor, pero nosotros sí, lo más común en examen de admisión es herencia ligada al sexo. Pero cuando hablamos de herencia ligada al sexo, ¿depende de quién? Depende del cromosoma X, no depende del cromosoma Y. Por eso ya no se le llama holándricos a esos genes que están localizados en el cromosoma X, en el segmento diferencial, se llama genes ginándricos. Ojo, si está localizado en el X, significa que puede estar infectado tanto, o puede sufrir la enfermedad, tanto varones como mujeres. ¿Ok? Por eso recuerda que las enfermedades de herencia ligada al sexo, como el daltonismo, la hemofilia, lo sufren tanto los varones y las mujeres. Y en el tema de porcentaje, más lo sufren inclusive los varones. Profesor, pero es una enfermedad del X. Sí, pero el varón tiene un cromosoma X. Nosotros como varones somos XY. ¿Y la mujer qué cosa es? XX. Dato de examen. ¿Qué es el daltonismo? Es la incapacidad de distinguir diferentes colores, generalmente rojo y verde. Mark Zuckerberg, el del Facebook, es daltónico. Ojo, el ser daltónico no te impide que seas brillante. El daltónico solamente es una confusión de colores. La hemofilia sí es un poquito más complicado porque es un trastorno hemorrágico donde la coagulación está alterada. En castellano, la sangre no coagula. Tú te haces un corte y va a comenzar a salir sangre, sea lo que hagas. ¿Cómo se soluciona el problema? Tú tienes que darle al paciente el factor de coagulación que le falta. Si estamos hablando de una hemofilia A, le falta el factor número 8. Si estamos hablando de hemofilia B, le va a faltar el factor número 9. Entonces, de acuerdo a qué hemofilia es, tú te vas al hospital y te hacen la transfusión del factor que te falta. Y una vez que te hacen eso, la transfusión, la sangre recién puede coagular. Cuando hacemos los problemas de genética, vamos a hacer lo siguiente. Las mujeres puede haber tres condiciones. Normal, portadora, enferma. Entiende. Normal, portadora, la paciente sana. Profe, ¿cómo sana? Sí, sana, ella es sana, ella es sana. ¿Cuál es el tema? Es que la segunda llamada portadora tiene el gen defectuoso. O sea, ella no sufre la enfermedad, pero sí tiene el gen defectuoso. ¿Qué cosa pasa? Que ella sí puede heredar la enfermedad a la siguiente generación. Una mujer enferma, obvio, se nota que es enferma. Y ojo, estas enfermedades son recesivas. Por eso H minúscula, D minúscula. D para el daltonismo, H para la hemofilia. En el caso del varón, no hay varón portador, si tú observas. Porque lógico, el varón solamente tiene un X. Puedo tener el H mayúscula, o sea, para decir que soy normal, o el H o D minúscula para decir que sufro la enfermedad. O sea, no hay otra opción más de cruce. Entonces, teniendo esta consideración, vamos a hacer una primera ¿qué cosa? Conclusión. Lo curioso es esto. Si yo soy varón, el Y de mi papá, yo lo voy a heredar. Yo heredo el Y de mi padre. Significa que el X que yo tengo, adivina de quién es. El X es de tu mamá. Si el X es de tu mamá, entonces entiéndeme. Si el X es de la vieja, ¿qué pasa si la vieja tiene un H mayúscula y un H minúscula? Significa que un hijo hereda este H mayúscula, entonces hijo normal, y un hijo hereda el H minúscula, un hijo enfermo. O sea, profesor, una mujer portadora va a tener un hijo normal
un hijo enfermo. 50% normales, 50% enfermos. Profe. Pero ¿qué pasa si la mamá es normal? Entonces, ¿cómo son los hijos? 100% normales. Profe, ¿qué pasa si la mamá es enferma? Entonces, ¿cómo son los hijos? 100% enfermos. Entonces, acá sacamos una conclusión maravillosa. Si madre es normal, ¿cómo son los hijos? Normales. Si la madre es enferma, ¿cómo son los hijos? 100% enfermos. Si la madre es portadora, ¿cómo son los hijos? 50% ¿qué cosa? Sanos, 50% enfermos. Te pongo un problemita que está acá y de ahí vamos a hacer los problemitas de tu boletín, ¿ok? ¿Qué hice? María es portadora. Pregunta, si María es portadora, entonces, ¿cómo son sus hijos varones? Ah, profe, madre portadora, 50 sanos, 50 varones enfermos. Voy a ver si me pregunta eso. Sigo. Se casa con un varón normal. ¿Qué probabilidad tiene de tener descendientes varones enfermos? Fácil. 50%. Regalado. Al ojo sale el problema. Profe, ¿y el papá? No importa. Porque estamos hablando de hijos varones. Reto. Si una mujer con daltonismo se casa con un hombre que tiene hipertricosis, ¿la mujer qué cosa es? Enferma. Es daltónica. Si la mujer es enferma, ¿cómo son los hijos? 100% enfermos. Todos los hijos son enfermos. Dice que el varón tiene hipertricosis, o sea, el varón tiene este problema en el Y. Y te lo dije, si papá tiene ese problema en el Y, todos los hijos son afectados, o sea, en un 100%. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el fenotipo de los hijos varones? Fácil. Por la mamá, todos van a ser daltónicos. Y por el viejo, todos van a tener pelos en la oreja. Clave, 100% daltónicos con hipertricosis. Mira qué bonito. Vamos a hacer unas preguntitas sobre herencia ligada al sexo, ¿te parece? Pero antes, hacemos un pequeño cherry. Tú ya sabes que soy odontólogo. La clínica que está a mi cargo son la llamada Clínica Novomedic. Cualquier consulta, cualquier cosita que deseas en la parte odontológica, sabes que siempre estaré yo para servirte. Ahora sí, vamos a ¿qué? Hacer los problemitas de genética del sexo. Muy bien, continuamos. Una mujer portadora del daltonismo se casa con un hombre sano. ¿Cuál es la probabilidad que tenga hijas mujeres daltónicas? Profe, aplico lo que hemos hecho en el cuadradito anteriormente, negativo. Tú no puedes aplicar eso porque acá me están hablando de hijas. El cuadradito que anteriormente te he indicado, eso lo aplicamos cuando hablamos de hijos, ¿ok? Entonces no hay un problema, lo vamos a hacer. Una mujer portadora del daltonismo, acá está, portadora del daltonismo, se casa con un hombre sano. Entonces vamos a comenzar a hacer el problema. ¿Qué es lo que hago? Agarro, lo desdoblo, acá están los genes, pongo acá los genes y ya tengo nosotros que coser el cuadradito para hacer el cruce. Entonces tenemos, ve, D con D mayúscula, dime varón o mujer, mujer, ambas D mayúsculas, una mujer sana, una mujer normal. D mayúscula con D chiquita a mujer portadora, significa de mis dos hijas, una es normal, una es portadora. De mis hijos, tú ya lo sabes que los hijos depende de qué, depende de mamá. ¿Me están preguntando de hijos? No, me preguntan de hijas. ¿Cuántas mujeres son daltónicas? Listo. Ella es sana, ella es portadora, ninguna es daltónica, 0%, clave 0%. Siguiente pregunta número 22, dice, una mujer fenotípicamente normal, ya, ojo, si yo soy normal, puedo ser una portadora o puedo ser una normal, una que tenga ambas, ¿qué cosa? De mayúsculas, ojo, dice, fenotípicamente normal para el daltonismo, pero hija de padre daltónico. Bingo, si mi papá es daltónico, o sea, mi papá qué cosa tiene el D chiquito, sí o sí la hija lo va a heredar. Entonces, este problema que me está diciendo, que la hija no es una normal, sino que cosa es una portadora. Porque este D chiquita lo ha heredado de su papá que es daltónico, ya está. La hija portadora, dice, se casa con un hombre daltónico, bingo, hombre daltónico. ¿Cuál es la probabilidad de tener hijas daltónicas? Entonces solamente me enfrasco en las hijas, pues, ¿no? X de papá y mamá tiene dos X, D grande con D chiquita, portadora. D chiquita con D chiquita, enferma.
enferma, daltónica. O sea, de las dos hijas, una es daltónica. ¿Qué porcentaje? 50%. Clave de la pregunta número 22. Pregunta número 24. Dice, en una pareja donde la mujer es portadora de la hemofilia y el padre es normal, ¿cuál es la probabilidad de tener una hija hemofílica? Ah, interesante. Mujer portadora. Acá está la mujer portadora de la hemofilia. Padre normal. Padre normal. Me preguntan de hijas. Sencillo, chequeo. El papá tiene XH mayúscula. Mamá tiene H mayúscula, H minúscula. Primera hija, normal, sana. Segunda hija, portadora. Portadora. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener una hija con hemofilia? No hay ninguna, 0%. Entonces saco una conclusión. Para tener una hija con hemofilia, requisitos. El papá no puede ser sano, pues. Para tener una hija con hemofilia, el papá, ¿qué cosa tiene que ser? Tiene que ser enfermo. Si el papá no es enfermo, no va a haber ninguna hija con hemofilia, porque recuerda, para que la hija sea hemofílica, necesito el H minúscula ahí, ¿ok? Necesito yo el H minúscula. Acá no puedo hacer nada. Yo necesito el H minúscula para que mi hija sea, ¿qué cosa? Sea enfermo. Y eso solamente lo tiene un papá enfermo, ¿ok? Pregunta número 23. Acá surgió muchas dudas cuando muchos me estaban preguntando en el tema de boletín. Profesor, ¿cómo hago esto? El cruce de una hembra de la mosca de la fruta de ojos blancos con un macho de ojos rojos. ¿Qué porcentaje de machos blancos se espera en F2? Es una pregunta muy bonita, pues pregunta de examen de admisión de San Marcos. Ahora recuerda que la genética del sexo fue estudiado por Thomas Morgan, y Thomas Morgan hizo sus experimentos en mosca de las frutas. Thomas Morgan fue el primero que dio todos estos conocimientos que estamos hablando. Pero ojo, entiende que para Thomas Morgan la hembra de ojos, o el color de ojos blancos es recesivo, el de ojos rojos es dominante. Y le colocó, ¿qué cosa? W, de white. White en inglés, tú domina, mejor el inglés es blanco. Entonces yo voy a colocar W mayúscula si, ¿qué cosa? Tiene ojos rojos, y W chiquita si tiene ojos blancos. Mira, dice, el cruzamiento de una hembra de ojo de mosca de la fruta de ojos blancos. Acá está. W chiquita, ojos blancos. Es con un macho de ojos rojos. Ya está. Ojos rojos, W mayúscula. Coloco acá el X, el Y. Acá el X con W chiquita. Cruzo. W grande, W chiquita. Este que será hembra, W grande, hembra de ojos rojos. Esta que será XX, hembra. W grande, W chiquita, hembra de ojos rojos, hembra portadora o hembra heterocigota de ojos rojos. Tiene un W grande, un W chiquito. ¿Ok? Listo. Voy acá. El macho, el Y. Voy acá. W chiquito, macho ojos blancos, W chiquito, macho ojos blancos. O sea, ojos blancos los machos y las hembras ojos rojos. Profe, ¿marco la clave? No, pues mamá, esto es F1. Te dice F2. Entonces en la F2, ¿qué tengo que hacer? En la F2 yo cruzo una hembra que es portadora de ojos rojos, le cruzo con el macho, o sea, F1 con F1, con el macho de ojos blancos. Tengo ojos blancos, tengo portadora, ojos rojos. Cruzo W grande, W chiquita, hembra, ojos rojos, portadora. W chiquita con W chiquita, hembra, ojos blancos. W grande con Y, macho, ojos rojos. W chiquita con Y, macho, ojos blancos. W grande es rojo, W chiquita, blanco. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué porcentaje de machos ojos blancos? Acá está, pues. Machos ojos blancos, 1 de 2. Si es 1 de 2, ¿qué porcentaje es? 50%. Hasta acá hemos terminado los problemas de lo que corresponde a herencia ligada al sexo. Vamos a dar, como en la parte final, la tercera parte de la clase de genética, que corresponde a lo que es aneuploidías. ¿Qué son las aneuploidías? Son las alteraciones en el número de cromosomas. ¿Qué pasa si a mí me falta un cromosoma, como observamos acá? Si me falta un cromosoma, eso se va a llamar monosomía. La monosomía es la ausencia de
un cromosoma en un par homólogo. Recuerda que nosotros tenemos 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas están distribuidos en pares. Par 1, par 2, par 3. Si un par tiene la ausencia de un cromosoma, se llama monosomía. La monosomía más común, y se puede decir la única monosomía existente, es la monosomía del par sexual. Es que acá debe haber dos cromosomas sexuales, es XX o XY. Pero ¿qué es lo que pasa si me falta uno? Estamos hablando de un caso de monosomía sexual. Y esta monosomía sexual es conocido como el llamado síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner es característico, es que un fenotipo femenino. Como tengo un cromosoma X, es un fenotipo femenino, pero no desarrollado. Esta paciente de síndrome de Turner son pequeñas, tienen retardo, sufren de amenorrea. ¿Qué cosa significa? Nunca menstruan, tienen órganos genitales muy infantiles, se puede decir. Entonces, característico de este síndrome, una monosomía sexual. Pero ¿qué pasa si en un par cromosómico, como observamos acá, tenemos uno de más? Ya no es una monosomía. ¿Qué cosa será? Una trisomía. Y la trisomía sí puede haber trisomías sexuales y trisomías somáticas. Un ejemplo de esto. Trisomía somática bien conocida, la trisomía del par 21. Si yo tengo un cromosoma de más en el par 21, eso se va a llamar síndrome de Down. Si yo tengo un cromosoma de más en el par 13, síndrome de Patton. Si yo tengo un cromosoma de más en el par 18, síndrome de Edwards. Los tres síndromes mencionados son trisomías somáticas. Ojo, de estas tres mencionadas, el de Patton 13, Edwards 18, los bebés no pasan del año de vida, se mueren muy rápido. El único que puede tener 15, 20 años, 25 años, por eso sigues con vida, es el síndrome de Down. Vamos a hacer otro pequeño cuadradito que es interesante. Nacidos vivos por 1000 personas. Vamos a ver un poquito de porcentajes. Mira, por cada 1000 personas hay 1.5 nacimientos con síndrome de Down. Por eso se dice que es la trisomía autosómica más común. Par 21, síndrome de Down. Par 18, síndrome de Edwards. Par 13, síndrome de Patton. Y mira los valores. Es muy raro que nazca un Patton. Bastante raro. El Edwards, hay mayor caso de Edwards en el caso por nacimientos vivos, ¿no? Las monosomías, se puede decir, más abundantes sexuales, las trisomías abundantes sexuales, síndrome de Klinefelter, trisomía sexual. Lo normal es que tengas un XX o XY. En el Klinefelter hay dos X y un Y. Profe, ¿es hembra? No, no es hembra, es un paciente varón. Este Klinefelter tiene testículos. Sí, los testículos son muy pequeños, atróficos, generalmente son estériles. Sufren de obesidad y tienen una abundancia de la glándula mamaria, tienen ginecomastia, sí tienen una pronunciación de las glándulas mamarias. Es característico del síndrome de Klinefelter, característico. Otro síndrome más abundante, o que ha habido varios casos, es el síndrome del XYY, también conocido como síndrome del supermacho. El supermacho, o sea, tiene un cromosoma Y de más, o sea, es una trisomía sexual. Supermacho, profe, hay otro que no está acá en el cuadro que es XXX. Profe, ¿porno? No, no es porno, ese es superhembra. Tiene 3 cromosomas sexuales, ¿qué cosa? X, es un caso de trisomía sexual. Profe, el único caso de monosomía sexual, como te había mencionado, es el síndrome de Turner. Es bien raro que nazca un síndrome de Turner. ¿Correcto? Muy bien, con esto hemos terminado nosotros la clase de lo que corresponde la semana número 13 en la Academia Grupo Villarreal. Muchas gracias por seguirnos. Siempre esté pendiente de nuestras próximas clases. Con su permiso, muy buenas noches.